Estamos en cero de crecimiento o en recesión, y no solamente este año, sino en los últimos 2 años, y la economía no puede frenar una escalada de precios que seguramente está en el orden del 30%. Santiago Montoya, gracias por venir. No, por favor. Buenas noches. Bueno, presidente del Grupo Banco Provincia, economista también, y un hombre de Daniel Scioli. ¿Cómo están viendo esta discusión con los fondos buitre y los problemas de la economía? Hace rato que usted viene planteando que hay algunos problemas de la economía que hay que encarar. Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es resolver esta novela, ¿no? Yo no quiero minimizar el problema en que estamos ahora con estos fallos, pero la verdad que me resulta difícil no acordarnos de la novela del riesgo país. ¿Te acordás la novela del riesgo país, sí, por ahí por el 2001? Todos los argentinos, cuando viene el Mundial somos todos técnicos de fútbol, cuando viene el riesgo país somos todos expertos en riesgo, ahora somos todos expertos en negociaciones internacionales con bonistas, ¿no? A mí me parece indudablemente, a ver, espacio de negociación, no veo cuál es el espacio con tantos fallos adversos prácticamente de todos los colores, pero me parece que hay que separar la paja del trigo y todas estas declaraciones y las cuestiones que parecen digamos, pintorescas de los hechos concretos. Y la realidad es que esta transferencia, este depósito que concretó hoy el gobierno argentino, verdaderamente podría ser manoteado, como decimos normalmente, por el juez para embargarlo, pero no nos olvidemos que ahí en este proceso de los holdouts, respecto a lo que está en el juzgado de Griesa, tenemos en esos 1.400, 1.500 millones, hay 430 millones que es la deuda original que cayó en default, y el resto que son, bueno, intereses, los demás componentes. Sí, sí. Hoy creo que 532 millones transferidos. Sí. Y la verdad, si el juez Griesa, y estoy diciendo algo que no me resulta agradable plantearlo, porque a nadie le gustaría ser embargado, pero si el juez Griesa verdaderamente echara mano a esos fondos y con eso, digamos, diera por cumplido el capital original de esa deuda, y por lo tanto realmente a mí me parece que ahí se puede abrir un espacio de negociación en lo único que se puede abrir un espacio, que es cómo cumplo los pagos por intereses y actualizaciones. Pero lo importante es que esto transcurre en el tablero de Griesa y de los holdouts. Mientras tanto, nuestra deuda reestructurada, que aún suponiendo el default técnico, uno tiene todavía días de gracia, me parece que son 30 días de gracia, para seguir pagando. Quiere decir que la Argentina todavía, si el juez Griesa embargara estos fondos por el monto del capital y dijera, bueno, esto ya no hay ninguna negociación porque tengo los fallos y yo los cumplo, pero los intereses y actualizaciones los vamos a discutir, y ahí sí puede haber espacio para un bono argentino a 15 años, ahora sentémonos a discutir. Pero mientras tanto nosotros protegemos lo verdaderamente importante, y es que no empiece un efecto cascada por toda esa deuda reestructurada que verdaderamente sería una hipoteca para el país. Ahora, más allá de esta negociación puntual, porque así insisto, que yo no lo veo, yo no lo veo tan mal. Si uno ve los hechos duros, verdaderamente habiendo perdido las sentencias judiciales, las apelaciones, los pedidos de amparo y demás, me parece que no es una negociación que esté, o mejor dicho, no es una evolución tan negativa, salvo por el hecho de que todos nosotros en los programas, los economistas, todos los que opinan y la gente, tienen que estar, en lugar de preocuparse por las cuestiones concretas de todos los días, ocupándose. No, pero por eso, holdouts. a ver, más allá de los buitres, dejemos por un lado, por un momento de lado del tema de los buitres, porque yo vengo diciendo, miren, si no se resuelve este tema de los buitres, tenés que ser técnicamente o desde el punto de vista del manejo del gobierno con todos sus expertos y demás, tenés que mostrar mucha impericia. No quiero ser ofensivo, pero si vas a default por esta cuestión que la dejaste correr tantos años y demás, sos un paparulo. Digamos, después de haber me invitás al programa cuando pagado tanto deuda. Ahora, dejemos de lado eso. ¿Cómo se resuelven los problemas en serio que tiene la economía argentina? 30% de inflación y 0 de crecimiento. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, por empezar, la inflación no es solamente por demanda, es decir, hay en los distintos momentos, y en particular un gobierno, bueno, que le queda el último año y medio, hay unas cuestiones de, digamos, obviamente resulta cada vez más difícil administrar la puja de ingresos, por supuesto, digamos que hay también una situación fiscal que puede estar, digamos, siendo un componente de la evolución inflacionaria, es decir, hay varios componentes, pero yo creo que una de las primeras cosas que nosotros necesitamos es resolver el frente externo y, por supuesto, ir acomodando. Por eso nosotros en la provincia de Buenos Aires, Maxi, el año pasado, logramos superávit fiscal.
Y lo interesante de todo esto es que no hay nadie que esté hablando de ajuste fiscal en la provincia de Buenos Aires el año pasado, y sin embargo pasamos de una situación que veníamos obviamente arrastrando un gran nivel de inversiones y de gastos sociales a una situación de un superávit primario de 2.000 millones que este año se amplía, incluso vamos a tener equilibrio financiero. Entonces, por supuesto, hay un resto del año cuya incertidumbre financiera es importante a partir de lo que hemos estado hablando, pero esto es lo que está planteado y lo que se viene Pero cumpliendo. perdón, Montoya, en la provincia de Buenos Aires subieron bastante los impuestos en los últimos 2 años, han subido muchos impuestos. Es lo que impuestos. hay que hacer para financiar genuinamente. Y por otro lado el hay una Estado. demanda de gastos permanente donde se quejan los comedores escolares porque dicen que no le terminan de pagar, se quejan las escuelas. No. Hablemos bien claro del tema de los comedores escolares. Baradel está pidiendo. Hablemos bien claro de los comedores Baradel llama escolares. todos los días a este programa y dice, necesito ir a contar la situación que hay de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Le digo, hoy la agenda pasa por otro lado, pero en algún momento lo vamos a volver a abordar el tema. Pero hay una demanda. Yo lo que creo, el tema de los comedores se quejan de los policías escolares, ganan poco, ganan no sé cuánto menos que en la ciudad de Buenos Aires, los policías, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. También hay una demanda salarial de los cuestión de policías seguridad. han tenido una recuperación. Mira, la masa salarial en la provincia de Buenos Aires en los últimos 6 años, digamos el conjunto de los salarios públicos, tiene medido por inflación privada pública una mezcla, para no estar en la discusión si el del INDEC refleja bien, refleja mal, pero la inflación privada de esa que medía el Congreso, uno medio mix tenés alrededor de un 5% promedio anual acumulativo de recuperación de la masa salarial. Yo creo que es hora que nosotros en la provincia de Buenos Aires entendamos que el proceso de recuperación básico del poder adquisitivo de los salarios, sabiendo máximo que un gobierno peronista quiere pagar salarios los más altos posibles, pero llega un momento de decir, mira, ha habido durante los 6 primeros años del gobierno de Daniel una recuperación superior al 30% entonces del salario real medido por la masa salarial global de la provincia, y ahora llega la hora de ver cómo producimos más con la plata pública que usamos. Mencionaste el tema de los comedores escolares, que no lo puedo dejar pasar. El tema de los comedores escolares, tenemos un 20% de comedores escolares que verdaderamente se está revisando la operatoria, porque los comedores escolares están utilizando dinero público y hay cuestiones de procedimiento de cómo se aprovecha mejor ese recurso para comprar todos los bienes, los servicios, se abastecen en el mercado central, les dan justamente el servicio alimentario a los pibes, que no están funcionando bien. Pero sí, una los cosa maestros es, se quejan que los pibes no tienen la comida en los comedores escolares. Una cosa es una cuestión de dinero que no se cumpla, que eso no es cierto, eso está contemplado y se está cumpliendo, y otra cosa es que estén funcionando mal. Es el 20% de los comedores escolares cuyo funcionamiento está cuestionado y que se está discutiendo. Pero ya que hablamos del tema educativo, el año pasado, digamos, después de tanto esfuerzo para mejorar los salarios públicos, hemos tenido pruebas de calidad educativa que nos muestran que la agenda en el tema educativo hoy tiene que incorporar otro elemento que no es pedir plata todo el tiempo, sino ver cómo mejoramos el componente formativo de los chicos. En la provincia de Buenos Aires ganan mucho menos que en la ciudad de Buenos Aires. Y los docentes de la ciudad de Buenos Aires no es que son ricos. ¿En cuántos turnos? Pero bueno, no quiero volver a esa discusión. No te olvides que los docentes promedio en la provincia de Buenos Aires tienen 2 cargos cada uno. No quiero volver a esa discusión y tampoco quiero tratar hoy el tema de los hospitales, por ejemplo, que es otro problema en la provincia de Buenos Aires. Los hospitales en la provincia de Buenos Aires, digo, uno ve la comparación entre Ciudad de Buenos Aires, insisto, y Macri tiene un montón de falencias, pero ve el hospital en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia. Maxi, tenemos la menor tasa de mortalidad infantil de la historia de la provincia de Buenos Aires, Maxi, desde que se mide la mortalidad infantil. ¿De qué me hablan? De los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la menor tasa de mortalidad infantil de la historia. ¿Tenemos para mejorar? Sí tenemos para mejorar, pero estamos usando bien la plata, y aparte tenemos ahí uno de los mejores ministros del gobierno, el ministro Colia, un hombre que tiene un respeto enorme. Las unidades de pronta atención yo creo que están dando una gran respuesta a los problemas concretos de la gente. Si no, ¿de dónde salen las estadísticas? Cuando las estadísticas nos dan la espalda, las usamos para criticar. Cuando nos hablan a favor... ¿Los hospitales en la provincia de Buenos Aires también? No, tienen que mejorar, pero la salud pública está mejorando también. A ver, vamos a hablar un poquito de la economía en general y de qué se viene a futuro. ¿Cuál es el proyecto político que hay a futuro? ¿El kirchnerismo se terminó? ¿No me hablaste de la economía o de la política? Bueno, es que el proyecto económico tiene que ver con la definición de un proyecto político, porque es la política la que debe conducir a la economía. Cuando yo veo todas las encuestas, no son los técnicos los que deben conducir a la economía. Cuando yo veo todas las encuestas de todos los candidatos de los distintos espacios, que siempre circulan y siempre uno puede ver, me encuentro con una sorpresa, y es que muchas de las políticas fundamentales que forman parte de la oferta principal de lo que ha sido la gestión de estos últimos 10 años,
son políticas que tienen alrededor de 2/3 o más del 70% de apoyo por parte de la población. Son algunas de las políticas. Sin dudas que lo que se viene por delante para la Argentina es una agenda de desarrollo, como plantea Scioli, y esa agenda de desarrollo significa, obviamente, la posibilidad de revisar y de actualizar, mejorar o evolucionar muchas de las políticas. Pero creo que muchas de las líneas que están planteadas, que no quiero ser aburrido planteando lo que todos vienen a plantear, la asignación universal por hijos, pero tenemos un largo set de políticas que los miden los candidatos y que encuentran un altísimo nivel de apoyo entre los votantes o simpatizantes de todos los espacios políticos. Entonces, a mí me parece que el legado que puede quedar finalmente en gran medida va a recoger o va a validar algunas de las políticas que se hicieron y otras las tendrá que cambiar o evolucionar de acuerdo a lo que requiera una agenda de desarrollo. Tenemos el sistema impositivo por delante como una gran piedra en el zapato y que bueno, que ese es un tema que queda pendiente para el próximo gobierno. A ver, la pregunta es, Cristina, que hace 2 años estaba con el vamos por todos, hoy, o por todo, ¿no? Por todo y por todos y todas. Hoy está atajando penales, mirá el informe. Cristina Fernández llegó a la etapa final de su gestión con un panorama mucho más complicado del que hubiera deseado. La presidenta dejó de lado en su discurso la etapa kirchnerista del vamos por todo y quedó a la defensiva. Su tarea principal es evitar que le sigan metiendo goles. Los árbitros nos bombean cada 2 por 3, nos pegan unos bomberazos terribles, pero acá estamos, atajando los goles, los penales. Cristina dice que todavía puede meter algún gol de contraataque antes de que termine su partido, pero sabe que hoy tiene todos los frentes abiertos. El conflicto con los fondos buitre en Nueva York se convirtió en el gran obstáculo que le impide completar su programa de volver a los mercados. La presidenta tuvo que enfrentar su propia crisis antes de terminar su mandato. Se vio obligada a llevar adelante el programa económico que la oposición le marcaba hace 3 años. La devaluación, la suba de las tasas de interés con enfriamiento de la economía, el ajuste sobre las jubilaciones, el pago a Repsol, al Club de París y ahora también a los buitres, la última bandera de resistencia que le quedaba al kirchnerismo. El ministro Axel Kicillof hace malabares en Nueva York para conseguir financiamiento en dólares e impedir que las reservas del Banco Central sigan cayendo. El endeudamiento, rechazado durante una década por la Casa Rosada, ahora es el objetivo principal. Como si fuera poco, mientras ataja penales, la presidenta debe contener a la militancia que necesita abrazarse a alguna ilusión para seguir activa. Por ahora le resulta fácil. Se impone el ala de los que fueron entrenados para aplaudir. A ver, Montoya, el gobierno está haciendo una agenda que decía que, o denunciaba que iba a ser la oposición. Es decir, cuando Cristina decía que si quiere devaluar va a tener que hacerlo el próximo, si quieren enfriar la economía subiendo la tasa de interés va a tener que hacerlo el próximo, si quieren volver a endeudarse va a tener que hacerlo el próximo. Es decir, ¿esta es la agenda que Cristina imaginaba para el sucesor y le está haciendo ahora a ella? Habría que preguntárselo a ella. Sí. Yo la verdad que no sé qué es lo que se estaba imaginando, pero creo que nosotros los argentinos que tenemos tanta experiencia en gobiernos que pierden la gobernabilidad hacia el final de los mandatos, yo lo que estoy viendo es un gobierno que deja de lado cualquier actitud previa y se dispone a hacer las cosas que hay que hacer para poder finalizar correctamente el mandato. Es decir, este mandato termina el 10 de diciembre de 2015, indudablemente ya el gobierno tuvo un gran golpe de timón a comienzos de año cuando Fábrega impulsó una corrección del tipo de cambio, un aumento de las tasas de interés, y me da la impresión que el gobierno va a seguir maniobrando de una manera pragmática, probablemente con muchas cuestiones pintorescas y folclóricas al mismo tiempo, por lo mismo que decía este informe tan entretenido que hablaba de, bueno, la militancia hay que darle algo para que se mantenga activa, pero yo insisto, separemos la paja del trigo, y así como me da la impresión que en la medida en que la Argentina no corra ningún riesgo de hacer un pago voluntario, sino que sea un embargo de un juez, y no exista ningún riesgo de que el 92% de deudores reestructurados puedan reclamar un pago completo, digamos, porque eso sí sería un hecatombe, de la misma manera me parece que el gobierno puede estar haciendo todas las declaraciones de principios y de intenciones que reclama la militancia, que bueno, que esto hay que tenerlo, esto es política y los militantes existen, pero el gobierno está en forma pragmática
llevando y maniobrando como para poder terminar exitosamente su mandato el 10 de diciembre de 2015. Que esto es central, porque cualquiera de los espacios políticos, por supuesto yo tengo una gran confianza que la propuesta política de Daniel Scioli, la agenda de desarrollo y todo lo que significa Daniel desde el punto de vista de su capacidad de articular, de dialogar, me parece que nos va a dar a los argentinos la paz que necesitamos y la capacidad de diálogo para poder protagonizar una agenda de desarrollo. Pero hay otros candidatos valiosos que también pueden llevar adelante esto. Lo importante es que el 11 de diciembre de 2015 se pueda construir a partir de lo que tenemos. Y me parece que si el gobierno nacional no maniobra, estamos en desacuerdo. Si el gobierno nacional deja de lado lo que dijo antes en algunos aspectos y maniobra, también estamos en desacuerdo. ¿Qué queremos? ¿Que nos quedemos sin gobernabilidad? Digo, la última para Montoya. Sí, habló del sistema impositivo y de la puja distributiva. ¿Usted coincide con el gobierno nacional en que no se puede actualizar ganancias, que es un reclamo que, bueno, que está pendiente de hace mucho tiempo de los sindicatos? No escuché al gobierno nacional, ni sé quién es el gobierno nacional que haya dicho que varias no hay veces. que Cristina varias actualizar veces. ganancias. Sí, diciéndole a Piñanel y a yo creo que no hay Caló. que actualizar ganancias, creo que hay que hacer una reforma profunda del sistema impositivo respecto a ganancias. En caso particular, yo lo he publicado recientemente, digamos, en mi cuenta. Yo creo que si uno le quiere hacer un service al impuesto a las ganancias, aún dejando pendiente la reforma, el service debería incluir no el aumento del piso, sino el cambio de la estructura de alícuotas y las deducciones especiales. Porque esto, y yo además lo que propongo es darle movilidad. Darle movilidad significa despegarla de la discusión anual del piso de ganancias y, por ejemplo, vincularla a una variable móvil que ya tiene un espacio democrático para la discusión, como es el salario mínimo vital y móvil. O sea, expresemos actualizar ganancias vinculada al salario. Expresemos el mínimo como por ejemplo 1,3 salario mínimo vital y móvil, que recordemos que se fija en un espacio democrático que es el Consejo del Salario, el Empleo, donde están el gobierno, los sectores empresarios, los sindicatos representados. Entonces se actualiza el salario mínimo vital y móvil y expresemos el mínimo, los saltos de alícuotas y las deducciones especiales como 1,0,7, 2,2, de tal manera que a partir de ahí todos los años la estructura va a permanecer uniforme. Yo creo que esa reforma... ¿Sería para el próximo gobierno, piensa usted? Sería para el gobierno que políticamente decida hacerlo. Pero creo que eso sería, evidentemente, ya dejar definitivamente para una etapa posterior y descomprimir la discusión anual del impuesto a las ganancias. Montoya, la última de mi parte. Usted resaltó cuáles eran los logros de esta década y lo que era indiscutible, asignación por hijo y, no, yo y lo otras que estoy políticas. diciendo es que hay muchas cosas positivas que ni siquiera los espacios opositores se atreven a cuestionar. Simplemente eso. Entonces, lo que me parece, a partir de 2015, lo que hay que hacer es llegar. Y que el gobierno nacional gobierne. Bueno, listo, tienen una historia de gobernar con un estilo, pero necesitan llegar hasta el 10 de diciembre de 2015. No nos puede preocupar tanto. ¿Cuál ha sido el gran error de los últimos 2 o 3 años? Yo pienso, digamos, que el momento en que nosotros empezamos a perder los equilibrios básicos en las variables macroeconómicas, especialmente el equilibrio fiscal y el equilibrio de las cuentas externas, me parece que, no sé si es de los últimos 2 o 3 años, no recuerdo exactamente en qué momento, pero cuando uno empieza a perder los equilibrios fundamentales, en algún momento trastabilla, ¿no? Montoya, gracias por haber estado esta noche en Plan M. No, por favor, gracias. Bueno, un diagnóstico que hizo Montoya del espacio de Daniel Scioli. Es candidato a gobernador también Montoya, en la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Scioli, con el hermano del gobernador. Nicolás Scioli como compañero de fórmula. Sí, porque hay algunas críticas a la situación económica también de Scioli. Ayer vino Mario Blecher. ¿No es candidato de Scioli? ¿Quién? Insaurralde. No, me imagino que competirá con Insaurralde ahí en la interna, pero ayer vino Mario Blecher, otro economista de Scioli, y dijo que era necesario un ajuste fiscal y volver a las consultas del FMI. Digo, si con los candidatos del oficialismo están proponiendo esta cosa, digo, ¿para qué hablar con los candidatos de la oposición? ¿Hay una serie de coincidencias en ese aspecto respecto a las cosas que hay que